Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Es un placer poder saludarles nuevamente a través de esta transmisión. Queremos juntos estudiar la lección de esta semana, pero antes vamos a tener una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has dado la vida. Gracias por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de poder estudiar nuevamente tu santa palabra. Bendícenos con tu Espíritu Santo para que podamos entender con claridad el mensaje que tú nos quieres dar a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un placer volver a invitarles a que tomen sus Biblias, sus folletos de escuela sabática y que no se pierdan ningún detalle de la lección de esta semana. Esta semana estaremos estudiando el Génesis como fundamento. La semana pasada estudiamos algunos principios de interpretación de la profecía, pero ahora vamos a estudiar qué nos dice el Génesis respecto a cómo entender mejor la profecía. Y teníamos el texto que la lección nos da para memorizar en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 29, donde nos dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas de algunos intérpretes o algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Y bueno, nosotros que también hemos llegado hasta este tiempo, no tenemos excusa porque tenemos una Biblia con los dos testamentos. Así que también, al igual que ellos, al igual que para la audiencia de Juan, a la cual él escribió, nosotros tenemos con nuestras Biblias el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, ah, aunque es útil buscar en toda la Biblia, ¿verdad?, los pasajes relacionados con el texto que se estudian en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentalmente para entender mejor el libro. Casi todos los conceptos claves mencionados en el Apocalipsis parecen o aparecen de alguna manera, de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Y por eso en esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis, ya que ahí encontramos nosotros las referencias dadas en el libro de la Revelación. Y en primer lugar, nosotros podemos ir al principio de la primera mención. ¿Dónde se mencionó primero? ¿Dónde se escribió? ¿En qué contexto se dijo? ¿Quién lo escribió? ¿Y para quién lo escribió? El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y referencias que si no tenemos una referencia previa a lo que ahí se dice, no vamos a entender con claridad el mensaje que se nos quiere dar. Sin embargo, la mayoría de de los programas académicos comienzan siempre con una introducción. Cada una de las cosas tienen un curso general que cubre principios altos o amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior. Por ejemplo, los jóvenes que van a entrar a la universidad, primero tienen que cursar la high school o el bachillerato, como se conoce en nuestros países. Del mismo modo, cuando se lee toda la Biblia, se descubre rápidamente que Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro de los orígenes, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. Pero ahí encontramos nosotros las primeras menciones. Así que en términos generales, la primera vez que se menciona un concepto o símbolo en la Biblia
sobre todo si esto ocurre en los primeros capítulos de Génesis, se establece allí como una comprensión general de ese concepto para ayudarnos a entender cómo se utiliza más adelante. Así que, aunque algunos estudios de la Biblia, ¿verdad?, se refieren a esto como la ley de la primera mención, aunque sería más apropiado etiquetarla como un principio o un patrón o una guía, ¿no? Pues no es férrea y es muy, y hace muchas excepciones a esa regla. Así que nosotros podemos ver que el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años o incluso de los siglos. Y ahí que nosotros tenemos la ventaja de que Dios no es un Dios que nos da las cosas para que nosotros pues nos quedemos en las nubes, ¿verdad? No, al contrario, el deseo de Dios es que nosotros le entendamos lo que Él nos quiere decir, comprendamos sus enseñanzas. Así que gran parte del mundo moderno habla de veracidad, no de la verdad, pues supone que la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. Y por eso es que ahora existe el concepto de la verdad relativa también, ¿verdad? Es relativa de una persona a otra, puede cambiar. En algunos casos el concepto mismo de verdad es visto con suspicacia. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, no cambia de opinión. Lo que Dios dice, eso es. Estudiamos en la lección pasada que Dios mantiene su postura porque así como Él es eterno, su palabra es eterna y nada es cambiado. ¿eh? Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos ver cómo Dios, podemos contar con las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico. Y podemos ver que esto no cambia de significado, sino que por el contrario, arroja más luz acerca de ese significado. Por lo tanto, el estudiar la profecía tiene mucho sentido comprender adecuadamente el libro de Génesis. Ahí están los primeros comienzos referentes a la profecía, donde se explican por primera vez muchos conceptos clave que luego servirán para explorar el resto de la Biblia. Así que de allí que nosotros tenemos el principio de la primera mención. Y por eso Dios, que es tan sabio, nos ha dado el libro de Génesis para que nosotros empecemos a conocerlo a Él a través del relato de Génesis. Ahora, la comprensión del amor de Dios. Dios es amor. La Biblia deja por sentado que su carácter y su naturaleza es amor. Pero vemos el mundo desde la perspectiva pecaminosa y a veces eso nos parece un poco difícil de entender. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo. Sin embargo, nuestra óptica limitada, pues nosotros tenemos que saber que Dios no está contaminado ni se ha deteriorado su intelecto por el pecado. Y Dios sigue siendo omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el amor. La lectura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Y ahí viene la frase, primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. Sin embargo, el amor de Dios no está centrado en Él, sino que está eh, disponible y está siendo impartido a cada una de sus criaturas.
Este enfoque genérico del tema hace que nos resulte difícil a veces percibir cómo es Dios y cómo Él nos entiende a nosotros, ¿verdad? Y eso que por eso Pablo dijo que el amor de Dios era tan ancho, tan alto, tan profundo, que era difícil de entender, pero es por nuestra comprensión limitada. Ahora, comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Satanás ha intentado colocarnos una fotografía negativa del amor de Dios, negativa de lo que es Dios. Y ahí es que, en tal sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar a cómo el Señor se muestra para con nosotros, ¿verdad? En el gran conflicto, en el gran conflicto, nosotros podemos ver que la tendencia es que Satanás acusa a Dios. ¿Mm? Y ahí tenemos un serio combate entre las acusaciones que Satanás ha hecho contra Dios, y ahí está la base de malentender el amor de Dios. Sin embargo, en el gran conflicto de los siglos, nosotros podemos entender que Dios lo que quiere es demostrarnos cuánto nos ama. ¿Mm? Un día el dolor terminará, un día la falta de comprensión se acabará y todo parecerá muy claro ante nuestros ojos. Sin embargo, un día, mientras eso llega, nosotros tenemos que utilizar o echar mano de la fe para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Ahora, ya no hay, viene un mundo o viene ¿cómo le decía? En las promesas de la Escritura tenemos que el Señor nos promete un mundo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay más pecado. Ya no hay pecado, no hay pecadores, en donde todo el universo está purificado, en donde la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Así que de aquel que todo lo creó, mana la vida, de ese es Dios. La luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito son impartidos. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Ahora puede ser que no lo entendamos de esa manera, porque nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor, de tristeza, lleno de injusticia y lleno de maldad. Sin embargo, Dios quiere que nosotros comprendamos su amor. Así que, además de las primeras menciones de un concepto en la Biblia, puede ser útil también encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. En los evangelios nosotros podemos ver que en el libro de Mateo se hacen las primeras menciones del amor. ¿Mm? El amor es mencionado por primera vez primero en Génesis 22, del 1 al 13, específicamente en el versículo 2. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que el amor es mencionado en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22 y Juan 3:16, que es un texto muy conocido para nosotros. Así que la primera mención del Evangelio o del amor en el Evangelio de Juan 3:16 es como particularmente esclarecedora, porque en ella nosotros encontramos que nos abre la brecha para llevarnos hacia dónde, hacia la historia de Isaac. ¿Qué nos dice la historia de Isaac? Bueno, dice que Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, su único hijo. Y ahí tenemos nosotros la base para entender el amor de Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Solo que con la salvedad de que en el caso de Isaac, Dios no permitió que Isaac muriera. Sin embargo, en el caso de su hijo unigénito, Cristo tuvo que enfrentar la muerte como expiación por el pecado en sustitución nuestra,
para poder darnos la garantía de la vida eterna. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Aunque nosotros sintamos muchas veces que Dios no está con nosotros, que Dios está lejos por las circunstancias difíciles que estemos enfrentando, sin embargo, Dios siempre está ahí y su amor es invariable. Él no cambia. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros somos como la hierba, que un tiempo duramos frondosos, hermosos, pero luego viene el ocaso de la vida y empezamos a marchitarnos y al finalmente morimos. Sin embargo, la eternidad de Dios en comparación con nuestra corta edad no tiene límites. Dios es todopoderoso, es infinito, es eterno y su amor es para siempre también. Así que ahora, la pregunta que le hiciera Isaac a Abraham, ¿dónde está el cordero? La primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22, es decir, en la misma historia que se menciona por primera vez el amor. Dame a tu hijo Isaac, a tu único Isaac, a quien tú amas. Y ahí también se hace la mención del cordero. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero. De hecho, el versículo que teníamos para memorizar de San Juan 1:29 nos decía que Juan vio a Jesús venir cerca de él y Juan exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es llamado Cordero más de 20 veces en el Apocalipsis. En una de las escenas más impactantes de ese libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios, en los capítulos 4 y 5, el Cordero desempeña un papel muy, pero muy central en la obra de la redención. Así que Cristo es el Cordero y el Cordero es el símbolo para Jesús. Así que la primera mención de un Cordero en la Biblia aparece, ya dijimos, en Génesis 22:7. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías, así que mesiánicas, que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. ¿Cuál fue la pregunta de Isaac? Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y nosotros podemos ver que Dios proveyó de cordero tal como Abraham se lo había expresado a su hijo. Sin embargo, nosotros encontramos que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham creía en la resurrección, creía en el poder de Dios para resucitar a su hijo de los muertos. Y ahí tenemos nosotros que podemos ver que en el Nuevo Testamento la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como un sacrificio en la cruz. Así que vemos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan y daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser el más apropiado. El Cordero de Dios estaba ahí. Y ese es el Cordero que también nos sustituye a nosotros. Ahora la muerte. Quizás el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su Creador sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida. ¿Ah? Lista para atacar en cualquier momento. La muerte, bueno, es la paga del pecado, dice la Escritura, ¿verdad? La consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador, la única fuente de vida del universo, ¿cierto? Así que, como tal, el pecado desempeña también un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como lo que es aún más importante, por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Así que la profecía también nos da alusión a eso, ¿verdad? Esta te herirá en el calcañal
hablando de la simiente de la mujer, pero la simiente le aplastará la cabeza. Ahí tenemos nosotros cómo la muerte también forma parte de la profecía. ¿Por qué? Porque aunque la muerte pues es un intruso y la verdad nos cuesta a nosotros aceptar el hecho de que tenemos que morir, en la vida de Cristo, cuando Él vino a este mundo, vino justamente para hacer eso, para morir por todos los pecadores y para darnos vida eterna. Así que a menudo decimos que la muerte es parte de la vida. Eso no es así. La muerte es lo contrario a la vida, es la cesación de la vida. La pérdida de esta, la pérdida de la vida, este es un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Aunque nos hayamos acostumbrado a la muerte, pues ahora parece que la muerte ya no nos asusta. Hay muerte por doquier y eso ya muchas veces no nos causa tanta tristeza. Sin embargo, cuando ya nos toca a nosotros cerca de la puerta, nos damos cuenta que la muerte es un enemigo para la vida. ¿Mm? Trágicamente, cuando nos encontramos con ella, como si la humanidad toda aún se diera cuenta de que hay algo fundamental o erróneo en ella, ¿verdad? Nos damos cuenta que la muerte no es algo para nosotros, no la queremos aceptar. Sin embargo, por muy dolorosa que la muerte resulte en general, hay casos en los que parece más trágica aún cuando muere un niño. ¿Por qué? Porque realmente en general ah, esperamos que los padres precedan a sus hijos y que los hijos entierren a sus padres. Y esto hemos llegado a aceptar esto como el orden general de las cosas, ¿verdad? No, que los padres, pues, cuando pierden un hijo, normalmente, pues, ellos se lamentan y dicen, pues, mi hijo es el que me tendría que haber enterrado a mí y no yo a mi hijo. Sin embargo, la primera muerte registrada en las Escrituras va en contra de esa norma. ¿Por qué? Porque no fue Adán el que murió primeramente, ¿verdad? Sino que fue su hijo. A Adán le tocó enterrar o le tocó a- hacer un funeral para su propio hijo, quien había sido asesinado por su hermano Caín. Así que antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia de cuando Abel, su hijo, el justo, fue asesinado por Caín, su malvado hermano. Así que esa fue sin duda una muerte particularmente injusta como la de Jesús, ¿verdad? ¿Mm? A Jesús no se le encontró nada digno de muerte. Incluso el gobernante, el que lo estaba tratando en el juicio, dijo, yo no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Sin embargo, él fue a la cruz y murió, como lo había dicho Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en cumplimiento de una de las profecías de la Biblia, especialmente la profecía de Isaías. Así que por eso es que la muerte también está ligada a las profecías. ¿Mm? La muerte de Jesús especialmente. Ahora tenemos el otro elemento que es la serpiente. Ya hablamos del cordero, ¿verdad? El cordero representa a Cristo, pero ahora tenemos la serpiente, esa serpiente antigua que se presentó allá en el jardín del Edén, en la que ahora se presenta también en Apocalipsis como reclamando adoración, ¿verdad? La adoración es un tema clave en el Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. ¿Mm? El dragón, esa serpiente antigua que le otorga poder a la bestia para que todos la adoren y por ende también para recibir el mismo adoración. Así que la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente ¿a dónde? Al jardín del Edén. ¿Mm? La serpiente era más astuto que todos los animales del campo que Dios había creado y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eso no es lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y ahí tenemos la primera referencia a la serpiente.
¿verdad? Cuando ésta persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Y ahí tenemos que hoy día, según la Biblia, pues esta misma serpiente no solo tiene la intención de engañar a unos cuantos, ¿verdad? Imagínense, hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían dos personas, ¿no? El otro está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo y otorga poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la adore. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. Nosotros estamos envueltos en una guerra cósmica, en un conflicto cósmico. El carácter y la palabra de Dios no cambian. Sin embargo, Satanás ha querido cambiar las enseñanzas de Dios a su conveniencia para que el mundo lo adore a Él en lugar de adorar al Creador. Así que, así como no cambia, así como el carácter de Dios no cambia, así como su palabra no cambia, así como Dios mismo no cambia, como podemos ver, tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Desde el principio, Satanás, dice Ezequiel y Isaías, deseó subir sobre las alturas y estar en el lugar de Dios. Y siempre anheló la adoración. Y esa ambición no ha cambiado. Y si él tiene que usar la fuerza para que lo adoren, lo va a hacer. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia y debido a que tenemos puntos de referencia claros en la profecía, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Y por eso la profecía es una herramienta muy, pero muy importante para poder entender el tema del gran conflicto y cuáles son las pretensiones que Satanás tiene. Dios siempre será quien es. Dios no cambia. La hierba se puede secar, dijimos, y la flor se va a marchitar y se va a caer. Pero Dios no cambia y su palabra no cambia. También el diablo, ¿verdad? El diablo no cambia. Él sigue siendo y sigue teniendo los mismos pensamientos, el mismo ideal. Él sigue queriendo siempre usurpar el lugar de Dios. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia de humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Lo mismo, el engaño. Y por eso Dios quiere que nosotros no seamos engañados, sino que velemos y que seamos sobrios. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche. Y dice, le será dada. ¿Qué hay que hacer si nos falta sabiduría? ¿Qué hay que hacer si no entendemos las trampas del enemigo? Pedir en oración al Señor que nos ayude a discernir para poder, como Cristo, refutar los engaños de Satanás. Así que contamos además con la infalible guía de la palabra de Dios. Jesús se amparó bajo un escrito está. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será. El deseo de Dios es que nosotros resistamos al diablo, podamos discernir sus trampas y con la ayuda de Dios obtener victoria sobre el pecado. Así que piensa en cómo cambia la cultura, ¿verdad? Y las normas sociales con el tiempo. Y eso también a veces Satanás lo usa a su favor. No, que ahora no, estamos en una época moderna. No, y que ahora no, es la cultura.
o es la moda, o es la tendencia. Las tendencias ahora pues tienen a mucha gente sumida en la adicción, en muchas adicciones, porque ahora más que nunca las tendencias en las redes sociales nos tienen bombardeados por un sinfín de ideas o filosofías o ideologías que al final es una trampa de Satanás para engañarnos. Pero nosotros tenemos la profecía, tenemos la Biblia, tenemos la historia que nos comprueba la profecía y tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir si esto es de Dios o es del enemigo de las almas. Muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables, pero la religión cristiana está firmemente anclada en muchos hechos históricos. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad y está a lo largo de toda la historia y se puede comprobar. Así que, por tanto, el estudiar miles de años de tales encuentros, podemos aprender mucho sobre el inmutable carácter de Dios. Y esa es la tarea que tenemos esta semana. Este estudio tiene la intención de que usted tome su Biblia por su cuenta, tome el folleto que tenemos como guía de estudio y usted mismo lea, estudie con oración, con deseo de aprender. Y así el Señor le va a revelar esas verdades que quizás estaban ocultas a su entendimiento. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima lección.